A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Amigas y amigos, un cordial saludo. Estamos nuevamente en este programa que lo hemos denominado Petróleo y Desarrollo, y en esta vez vamos a tratar lo que son las responsabilidades penales en negociación petrolera, sobre todo porque ya la Contraloría General del Estado ha emitido ya informe con este tipo de responsabilidades y a la cabeza el expresidente Rafael Correa. En detalle lo vamos a explicar y estamos nuevamente con el economista Fernando Mosquera. Bienvenido, Fernando, y entremos en la materia, ¿no? que es muy importante lo que está haciendo la Contraloría General del Estado, ¿no? Yo creo que este tema de la emisión de los exámenes y ya establecer responsabilidades me parece importante, y ojalá en esta administración del doctor Pablo Celi en verdad se llegue ante los culpables, porque en anteriores ocasiones la Contraloría solo se quedaba en este tipo de anuncios, pero yo no conozco que hayan personas que en verdad fueron sancionadas con reclusión carcelaria ni con otro tipo de responsabilidades. Así que, Fernando. Gracias, Henry. Televidentes, un saludo afectuoso. Este día miércoles 18 de abril del presente año. Debemos comenzar nuestro programa dando nuestra mayor nota de pesar a 9 familias de ecuatorianos que en estos momentos están pasando por momentos extremadamente tristes. 4 infantes de marina asesinados mediante trampas explosivas implantadas por el terror, destruidos sus cuerpos. Así, adicionalmente, 3 trabajadores de la comunicación, a cuales especialmente por ser comunicadores nos adherimos como problema propio, y que fueron vilmente asesinados por los terroristas. Y adicionalmente 2 ecuatorianos que en este momento, 2 familias que están pasando situaciones muy graves, producto de que jóvenes comunes que viajaron a esos sectores han sido nuevamente secuestrados. De parte de los responsables de la conducción de este programa, expresamos nuestra más sentida nota de solidaridad y de pesar por tal infaustos momentos que vive la sociedad. Me quiero referir posteriormente a tu introducción, Henry, respecto a lo que es noticia de este día. El diario El Comercio, en su primera sección de hoy día, miércoles 18 de abril, manifiesta con un titular que dice: Correa es indagado por presunto peculado. Y las partes pertinentes de este artículo dice lo siguiente: la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por presunto peculado a 11 exfuncionarios del gobierno anterior, derivada del informe con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría remitió sobre el endeudamiento público. La investigación incluye al presidente de la República, Rafael Correa Delgado. El organismo de control publicó el pasado 10 de abril el informe final sobre la contratación y uso de recursos públicos provenientes de la deuda externa e interna por el periodo comprendido entre el año 2012 y mayo del 2017. El examen abordó temas como la declaratoria de secreta y reservada para la documentación relacionada con la operación de endeudamiento. El organismo también auditó
los contratos de venta anticipada de petróleo, los cuales no fueron considerados por la Administración como parte de la deuda pública. La Contraloría también observó la expedición del decreto 1218 que cambió el cálculo para determinar la relación deuda-PIB. La modificación amplió el margen de endeudamiento del Ministerio de Finanzas, pese que ya se había superado el límite legal de endeudamiento. La Fiscalía General del Estado incluyó en el proceso al expresidente Correa, 3 exministros de Finanzas, ex subsecretario de Financiamiento Público y otros funcionarios. El informe, que realiza 5 observaciones al manejo del endeudamiento público, determinó además indicios de responsabilidad administrativa con multa y destitución de acuerdo con el caso. Los indicios de responsabilidad penal se derivan específicamente de las observaciones de la Contraloría al decreto 1218 y a los 3 acuerdos ministeriales con que se declaró secreta y reservada la deuda. La Contraloría anunció nuevos exámenes sobre el tema de endeudamiento. Mencionó que ya está ejecutándose uno y la emisión, colocación, pago y canje de certificados de tesorería, conocidos en el mercado de valores como CETES, que son papeles que tienen un vencimiento menor de un año. Está previsto otros de dación de pago de acciones de la banca pública para pagar las cuentas pendientes entre Finanzas y el Banco Central, y a la colocación de bonos y la inversión de oro monetario en bonos globales hecho por la banca de inversión internacional Goldman Sachs, entre otros. Estas son las partes pertinentes sobre la introducción de Henry respecto a este tema, que involucra la venta anticipada de petróleo, que ha sido materia de análisis en varios de los anteriores programas. ¿Tu opinión sobre esto, Henry? Bueno, digo y reitero, es importante lo que hace la Contraloría ya, y que también la Fiscalía le toma la alternativa en lo que es la materia penal, porque ya de esta responsabilidad ya salió de la Contraloría, y entonces ahora es la Fiscalía la que tiene que actuar. Me parece importante porque lo hecho por Correa en lo que es deuda pública, y tú como economista conoces este caso por especialización, es realmente tremendo, muy cuestionable ya por diferentes sectores, ¿no es cierto? Y en el caso del petróleo una cosa igual, o incluso todavía con mayores perjuicios para el Estado. En el caso de la deuda pública, la emisión de bonos hasta con una tasa de interés del 10.45%, ¿no? Casi el 11%. Casi el 11%, en el caso de los bonos que fueron al Wall Street, ¿no es cierto? Donde interviene el Wall Street, este tipo de endeudamiento con ellos es carísimo, sumamente elevado, ¿no? Y a plazos cortos. Y a plazos cortos, ¿no? Y entonces, esta maniobra de Correa a través de decreto ejecutivo, ir por sobre la ley, por lo que establece el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, es realmente un abuso de poder sin nombre, ¿no? Yo creo que Correa pensaba de que no iba a terminar su mandato, que actuaba de esa manera, ¿no? Porque, claro, estando trepado ahí en la presidencia de la República, obviamente con todo su autoritarismo y el uso del Estado en contra de las personas, el uso del Estado contra las instituciones, claro que él pudo controlar, pero él nunca pensó que algún rato iba a salir, y salió. Y entonces, claro, hoy tiene que rendir cuentas él. Yo creo que él es responsable de todas las cosas que hizo el Estado, ¿no? En materia de deuda pública, en materia petrolera, en derechos humanos y en otras cosas, ¿no? Y entonces, muy grave, y yo no sé, claro, con esto Correa no vendrá al país ya. Yo no sé cómo va a ser la justicia ecuatoriana para implementar mecanismos de extradición. En el caso de que concluya el proceso, se haya defendido y los jueces hayan determinado su culpabilidad, ¿no? Entonces todavía tienen que correr mucha agua bajo el puente sobre este proceso. Claro, dentro del debido proceso así es, ¿no? Fiscalía recién está en la etapa de indagación previa. Exacto, ¿no? Pero bueno, los resultados de la auditoría son contundentes, ¿no? Y son contundentes porque él no tiene chance de justificar su acción administrativa, ¿no? Porque
Deuda es deuda lo que debe con el IES, el Estado, ¿no es cierto? Deuda pública es deuda pública, por ejemplo, los dineros tomados del Banco Central por parte del Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto? Deuda pública es el endeudamiento hecho realizado por Petroamazonas, en el caso de $1.000 millones que recibió de la compañía Schlumberger por el caso del Campo Auca, y que esos dineros fueron transferidos al Ministerio de Finanzas. Yo no sé si eso está, no lo he revisado yo Esto es otro auditoría. Artículo anterior del miércoles 11 de abril, en donde la Contraloría también audita estos otros temas. Entre otros, son 7 temas que involucra todo el tratamiento de la deuda pública ecuatoriana. Ahí está el caso del Campo Auca, no lo he revisado yo. Tú sí lo has revisado, ¿no? Sí, quiero remarcar el informe de Contraloría sobre estos temas de indicios de responsabilidad penal, porque el Estado se perjudica en más de $180 millones, producto de que los contratos de las preventas petroleras estaban determinados un costo del transporte del crudo en un determinado tipo de barco. Así es. Y al contratar un post-Panama que tiene mayor volumen, ese costo se reduce. Así y eso es lo que pierde el Estado. Son parte de la determinación de las responsabilidades en el informe de auditoría de la Contraloría. Que en todo caso, eso pasa, como tú lo has dicho, a la Fiscalía para investigación previa, es decir, recopilar todos los elementos de convicción para que el fiscal pueda acusar con hechos ciertos y reales, tomando en cuenta este informe de la Contraloría. Y luego ya se iniciará el proceso en el caso de que sean llamados a juicio, y tienen varias etapas que tienen que irse efectuando de acuerdo al proceso penal para determinar este tipo de afectaciones que ha tenido el erario nacional. Sí, claro, uno es el tema del transporte, en verdad, claro, porque en los contratos se hace constar tarifas de embarcaciones que tienen una capacidad de transporte de menos de 1 millón de barriles de crudo, ¿no? En cambio, al lado de Balao está también otro terminal del OCP, de las compañías petroleras privadas, ¿no? Y en cambio allí abordan, llegan al muelle, al puerto, embarcaciones que tienen hasta 2 millones o más de barriles de petróleo, tanques enormes, ¿no? Y entonces, porque está junto, el terminal del oleoducto transecuatoriano que está en Balao, está junto al terminal del oleoducto de crudos pesados, ¿no? Y sin embargo hay esa variación, ¿no? Y entonces en los contratos se hace constar eso, pero allá entiendo que en el caso del embarque del crudo no se lo llevó en barcos pequeños, sino en barcos grandes, y por lo tanto la tarifa es menor, ¿no? Bueno, ya veremos qué dice la Fiscalía sobre esta materia. El caso el caso en cambio de la venta directa, entiendo que está también ya en la responsabilidad penal sobre la venta del crudo a PetroChina, a PetroTailandia y a Unipec. Donde se hizo constar una cláusula de que no era de puerto a puerto, sino el momento que salía de nuestro puerto podía ser orientado a cualquier lado. Y ha sido denunciado por varios analistas petroleros que muchos de ese petróleo fue al Perú, a Talara, que fue a países de Centroamérica, a Chile, y que ahí ya tenía otro precio. Así es. Y que claro, quienes hicieron esa comercialización son los que ganaron, cuando bien podía ganar el Estado ecuatoriano. Bueno, esto, como tú dices, Fernando, recién empieza y ya veremos qué pasa en los próximos días. Entiendo que el caso del cambio del fiscal como que se detuvo, digamos la interpelación, perdón, al fiscal Vaca, como que se detuvo en la Asamblea Nacional por estos hechos que tú mencionaste, y muy bien, Fernando, haciendo conocer nuestra condolencia, ¿no?, a las familias de los periodistas brutalmente asesinados, ¿no? Los marinos y actualmente los marinos, ¿no?, los jóvenes que están en poder de los captores. Los captores, ¿no? Muy bien lo que tú dijiste, Fernando, al nombre del programa, al nombre del canal. Entonces, la Asamblea como que hizo un paréntesis respecto de este trámite del juicio político al doctor
Carlos Vaca Mancheno, ¿no? Porque mucho tiene que ver también con la pauta que le ponga el fiscal sobre estos temas, ¿no? Con el interés que él ponga sobre estos exámenes de auditoría que han sido remitidos por la Contraloría General del Estado, ¿no? Mucho depende de él, porque en anteriores ocasiones, como el caso del señor Chiriboga, por ejemplo, habían pedidos y él se guardó algunos pedidos de investigación sobre temas petroleros, por ejemplo, en el caso del Campo Sacha, ¿no? Nosotros pusimos una denuncia con Fernando Villavicencio, Marta Roldós y Diego Cano, y quien habla, las 4 personas, le denunciamos a Correa, a su ministro de hidrocarburos, ¿no? Y también a los que manejaban en el área petrolera de Petroecuador sobre la entrega del Campo Sacha. Lo hicimos en el 2009 y recientemente se me llamó a que haga reconocimiento de firma y también comparecí a una declaración no juramentada, ¿no? Ya, sobre el caso de Sacha. Entonces, pero en todo caso se quedó ahí desde el año 2009 y los señores de la Fiscalía recién me invitaron a hacer una declaración no juramentada en el 2018, hace pocas semanas, ¿no? En el mes de marzo. Entonces, realmente depende mucho de quién está en el caso de la Fiscalía, quién está al frente de la Fiscalía, para que también estos casos se lleven a cabo lo que corresponde al campo investigativo, ¿no es cierto? ¿No? Porque ya es campo de ellos, ¿no es cierto? Respecto a los otros temas que, si bien han postergado por estos momentos tan álgidos que ha vivido la sociedad ecuatoriana con estas acciones de los terroristas, de los bandidos, que tienen como principal actividad este asunto del transporte ilegal de sustancias sujetas a fiscalización, el tema económico sigue latente, y uno de estos temas es el enorme endeudamiento que tiene el Estado, y por lo tanto la prensa se ha hecho eco también de, como tú decías hace un momento, de la negociación de los certificados de tesorería, que como son emitidos por la Tesorería General del Estado, por el Ministerio de Finanzas, tienen una vida de inversión de no más de 360 días, es decir, menos de un año, y que lo que ayudan es a manejar la liquidez del Estado. Pero quiera o no, es deuda. Es deuda, es como que nosotros tenemos un anticipo con nuestra tarjeta de crédito, por más de que tengamos que pagar a fin de mes en el corto plazo, eso es deuda. Y si no lo podemos hacer, estamos en problemas. Así es. Por lo tanto, eso debe considerarse. También las operaciones hechas por el Banco Central con el banco de inversión Goldman Sachs de una parte de la reserva en oro que tiene el Estado ecuatoriano como un activo internacional de reserva, y que justamente por la necesidad de liquidez fiscal va a ser mantenido o renovado, respecto porque el Estado va a ser muy complicado que tenga el dinero pertinente como para poder rescatar. $400 millones alrededor. Ya. El pago con papeles de entidades bancarias, de entidades financieras estatales, a lo que el Banco Central le entregó en dinero en efectivo al Ministerio de Finanzas, y recogiendo lo que dijimos la semana anterior, única respuesta de los responsables como descargos del Ministerio de Finanzas es que el dinero fungible y no saben a dónde fue, es decir, posiblemente incluso a pago de gasto corriente, y hay que pensar que la deuda no es para gasto corriente, sino para proyectos de inversión que puedan al Estado darle rentabilidad y por lo tanto se autofinancie el pago. Entonces eso tendrá que también la Fiscalía tener el asesoramiento, las investigaciones pertinentes para determinar no solamente al expresidente, sino a varios funcionarios. Están involucrados en esto un exfuncionario que se dedicaba a la comercialización internacional del crudo, están exgerentes, también el ex responsable de la refinería de Esmeraldas, que este rato guarda prisión, y así 11 funcionarios que estaremos muy atentos de ver cómo y con qué celeridad se desarrollan las investigaciones. Correcto. En el caso del Goldman Sachs, se dijo que Correa entregó, prendó
13 toneladas de oro, ¿no? Yo no soy especialista en el tema y no conozco. Yo no sé, ¿cómo es esta operación al prendar el oro? El oro, primero, el oro está en el Ecuador, el oro ecuatoriano está en Suiza, porque escuché también una versión de esa naturaleza. Y al prendar el oro al Goldman Sachs, ¿cómo es la operación? ¿Se lo lleva el banco el oro a sus bóvedas en Nueva York o hay un mecanismo de control? Ni se mueve. Te explico. A ver. En la contabilidad del Banco Central y de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero, los países tienen el oro monetario y el oro no monetario. El oro no monetario, por ejemplo, lo que va adquiriendo el instituto emisor de los mineros artesanales. O también los que constan en los museos como oro histórico, que eso es no monetario. Pero los lingotes de oro pueden estar en las bóvedas del Banco Central o pueden estar también, como fue efectivamente efectuado en 1946, cuando se formó en una ciudad norteamericana, Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, y que eso servía como reserva de todos los países que conformaron y ahora conforman el Fondo Monetario Internacional, como el contravalor monetario para la emisión por parte del FMI de los DEX, de los derechos especiales de giro, que es un promedio de una canasta de monedas en el mundo y que tiene una cotización siempre un poco mayor que el dólar. Entonces, el momento que un país, el oro que lo mantiene en el Fondo de la Reserva Federal, que normalmente está en el Fort Knox de los Estados Unidos, o en donde lo mantiene con seguridad, puede pignorar, es decir, empeñar. Para quien no maneja estos temas es mucho más sencillo, como ir a una casa de empeño, dejar el oro. No se mueve el oro, simplemente son la potestad, el dominio de ese oro monetario, el que se transfiere, por ejemplo, a un banco de inversión para que tenga como garantía el dinero que le facilite en efectivo al Estado ecuatoriano. Entonces, el momento que se efectúa el pago, es como ir a retirar una prenda en el Monte de Piedad. Uno entrega el dinero y le devuelven la joya. Así es. Entonces, el poder, el dominio sobre ese oro que está ubicado ahí, pasa nuevamente al Estado ecuatoriano. Esa es la forma como opera este tipo de transacciones a nivel internacional. Hay un argumento que se dice que ese dinero, que esos valores que pertenecen al Estado no pueden estar ociosos. Es verdad, pero el asunto también es ¿para qué nos endeudamos? Si es que ese dinero es para satisfacer gasto corriente, eso no es conveniente. Exacto. Entonces, creo yo que eso tendrá que investigar la Fiscalía. Bueno, digamos, en el caso de dolarización es cuando más debe haber más bien ahorro, ¿no es cierto? Deben haber fondos de contingencia, fondos de reserva, qué sé yo, ¿no? Cuando un país tiene moneda propia, en el caso nuestro, antes del 2000 teníamos el sucre, el Banco Central en su contabilidad tiene los activos monetarios internacionales, brutos, que son oro monetario, oro no monetario y el patrón divisa, que son las divisas fuertes del mundo. Eso es el activo. Y en el pasivo están las deudas, convenios internacionales con otros bancos centrales. La diferencia de las dos se llamaba Reserva Monetaria Internacional. Cuando estamos dolarizados, se cambió de nombre a Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad. Entonces, cuando hay moneda propia nacional, ese contravalor entre los activos monetarios y los pasivos monetarios es el respaldo de la emisión monetaria, de la emisión de sucres, por ejemplo, cuando estábamos. En el caso ecuatoriano, hay entre 80 y 90 millones de dólares en divisas como respaldo de las monedas que solamente circulan en el Ecuador. Es decir, de las de 50 centavos, 25 centavos, 10, 5 y 1. Entonces, de esa manera el Ecuador pone en circulación. Lo demás es eminentemente manejo de divisas internacionales. Ese es el proceso de dolarización, la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad. Exacto. Ahora, creo que nos va terminando el tiempo, Henry. Creo que estamos ya en los últimos minutos. Bueno, estos son temas seductores, ¿no es cierto? Para quienes se involucran en los temas económicos y también de la vida diaria.
Bueno, estando ya al final del programa, nosotros les agradecemos a la teleaudiencia por estar nuevamente en este programa y nos vemos en el próximo, estimado Fernando. Gracias por venir. Gracias y quedamos pendientes. Este tema de la deuda pública ecuatoriana seguirá siendo analizado en los futuros programas. Que tengan una buena semana, que sean felices, que pasen bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.